Muchas veces hemos recibido algunos consejos de seres queridos, pero sin ese conocimiento. Entonces es importante buscar en este tiempo al Señor, su palabra, su corrección, para que podamos en este tiempo tan raro, ¿no? Que vivimos, pero glorioso, ¿no? Porque sabemos que la palabra del Señor es y va a ser siempre poderosa para cambiar las vidas, para darnos la salida y para llevarnos, ¿no? Llevarnos a ese tiempo glorioso bueno, que está dentro de la espera, ¿no? De algo que no estamos viendo, pero sabemos en el corazón que el Señor tiene cosas buenas. Tenemos un tema del día, vamos a escuchar una canción, un tema musical antes de introducirnos y te animamos a que te quedes ahí, que te despiertes, que bueno, si ya te tomaste los mates, aunque todavía es temprano, renueves la pava, que nos acompañes y que juntos podamos buscar un poco más al Señor. Amén. Las palabras cobran sentido cuando se escuchan con fe. Vamos por más. Vamos por más. Una invitación a oír con confianza las enseñanzas del Maestro. Seguimos en Vamos por Más. Qué hermoso, seguimos compartiendo un poco más del programa. Qué lindo es saber que podemos buscar al Señor en esta mañana, como muchos de nuestros hermanos nos decían que estaban preparados para buscar al Señor. Así que te animo a que abras tu Biblia si tenés, o el celular, ¿no? También podemos usar la aplicación de la Biblia. Hay un programa muy lindo que tiene todas las versiones y es muy útil, ¿no? Porque es lindo comparar, a mí me encanta. Y encontré Hebreos 11:7 en una versión muy linda, que es la Biblia Viva. Y yo les animo a que puedan investigar de qué se trata un poquito este tema del día, que es el ejemplo de Noé. Y este es el versículo base, está en Hebreos 11:7, dice: por la fe, Noé, cuando se le avisó lo que ocurriría, pero que todavía no podía verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Dice, por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Y el domingo el pastor nos hablaba un poco en Hebreos 11 y me encanta cada ejemplo, ¿no? Que da la palabra, pero esta vez le presté un poquito de atención a Noé porque creo que es muy actual. Dice que en los últimos tiempos iban a ser como los días de Lot, como los días de Noé, y creo que si van a ser como los días de Noé y sabemos que vivimos los últimos tiempos, tenemos un ejemplo en su vida y tenemos que investigar un poco de qué se trata. Creo que hasta los que no creen en el Señor conocen la historia del arca de Noé. Creo que todo el mundo llegó a conocerla, ¿no? ¿Y por qué será, no? ¿Por qué será que
se conoce. Hay historias que se conocen más que otras, y yo creo que también es una señal para cada uno de nosotros. Y meditaba un poquito en lo que dice acá. Dice, cuando se le avisó, dice que Dios le habla a Noé y le avisa lo que va a pasar. Dice acá, pero que todavía no podía verse. Y esto me da a mí la señal de que Dios nos va a dar advertencias de cosas que van a ocurrir, pero que todavía no pueden verse. Y hay que ser valiente para creer, para tener fe. Yo veo en el ejemplo de Noé una persona que creía en el Señor, aunque todavía las cosas no podían verse. Y eso es una bendición, porque cuando él obedeció, dice que construyó un barco. Y construyó un barco cuando salía el sol, cuando todo estaba bien, ¿no? Entonces, qué lindo es también obedecer al Señor cuando hay sol sobre nuestra cabeza, cuando te va bien en el trabajo, cuando estás súper bien, cuando por ahí estás feliz con tu pareja. Qué lindo es buscar al Señor en todo momento. Dice que construyó un barco para salvar a su familia, y su familia estaba a salvo, podríamos decirle, porque todavía no había llovido. Pero qué lindo es tener esa prevención, ser precavido, ¿no? Y el Señor nos va a avisar a cada uno de nosotros áreas de las cuales también tenemos que prepararnos y tenemos que construir, ¿no? Tenemos que cambiar ciertas cosas. Así que tomaba este ejemplo y también lo hilaba a lo que dice Lucas 6:46, porque nos habla de dos construcciones, ¿no? Y el arca, bueno, Noé la tuvo que construir, ¿no? Y yo la veía como, el diluvio se llevó su casa, se llevó todo, inundó todo, pero ¿qué quedó? Quedó el arca, ¿no? Entonces esa se transformó en su casa y la construyó. Ahora, en Lucas 6, en el versículo 46, el Señor nos habla y nos da una parábola. Sigo en la misma versión, la Biblia Viva. Dice, versículo 46, el título es El prudente y el insensato. Muchos también la van a conocer. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no me obedecen? Ya así empezó el Señor hablando, ¿no? Y veía cómo se enlaza con lo que pasó con Noé, porque primero dice que Noé obedeció al Señor. Dice en el versículo 47, les voy a decir a quién se parece todo el que viene a mí, oye lo que enseño y me obedece. Dice en el versículo 48, se parece a un hombre. Y me acordaba del ejemplo de Noé, ¿no? Dice que construyó su casa sobre la roca, cavó muy hondo y puso allí los cimientos. Cuando vino una inundación, la corriente de agua azotó la casa, pero ni siquiera la movió, porque estaba bien construida, ¿no? Y yo pensaba, hay películas, ¿no? Hay hasta películas graciosas de Noé, pero cómo el Señor lo habrá ido guiando, ¿no? Preparar el arca, qué desafío, hasta los animales le ayudaron, pero era un diseño que el Señor lo había hecho, que podía llegar a venir una inundación, y estaba bien fuerte esa barca, ¿no? Que es como esa casa que nos está mostrando acá el Señor. Y dice que no se movió, porque estaba bien construida. En el versículo 49 dice, pero el que oye lo que enseño y no me obedece, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra. Dice, y sin cimientos. Cuando la corriente de agua la azotó, la casa se derrumbó y quedó hecha a pedazos. Y yo veía esto, ¿no? Y me parece muy importante porque cuando habla de casa, habla de familia. Y todos tenemos familia, ¿no? Y todos anhelamos que nuestra familia se salve. Todos anhelamos que nuestra familia llegue al Señor. Pero tenemos que entender que lo primero que va a ayudar a que eso pase es que nosotros seamos obedientes, que nosotros busquemos al Señor y que tengamos fe. Dice que el que tiene fe, él y toda su casa se iba a salvar, ¿no? Y ese es el ejemplo de Noé. Hacer cuando Dios nos avisa. Y por ahí te estás preguntando, ¿qué me avisa y qué tengo que hacer? Bueno, hay cosas del día a día que Dios nos va a avisar, ¿no? Hay cosas que el Señor nos va a advertir. Por ahí cosas que no se ven todavía. El Señor te está dando una alerta con algo que está pasando con tus hijos o con algo que pasa en tu matrimonio. El Señor te alerta con cosas que tal vez no parecen, no se ven. Entonces, oremos al Señor, busquémosle, obedezcámosle, y eso va a ser, dice, para que se salve la familia. Estamos en un año de recuperación, ¿no? Y qué lindo es buscar
buscar al Señor. Y me encanta porque ayer el pastor nos hablaba mucho sobre la venida del Señor, y yo creo que, como dijimos al inicio, el ejemplo de Noé es para los últimos tiempos, y si en los últimos tiempos tenemos que ser como él, dice que se construyó esa arca, ¿no? Y se quedaron todos adentro, y esa arca no solo es nuestra casa natural, sino es como esa iglesia, ¿no? Y qué lindo es ver que nos tenemos que refugiar en el Señor, porque se vienen estos últimos días. Y qué lindo es ver que Noé no solo entró él solo, sino que con toda su casa, con toda su familia. Y qué lindo es ver también que la puerta un día se va a cerrar. Y hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento a eso, que las puertas se abren, pero también se cierran, y eso es muy importante. Qué lindo tema, qué hermoso es saber que en nuestro antepasado, nuestros hermanos amados vivieron esa fe, ¿no? Y que es posible, qué hermoso es cuando encontramos en la palabra de Dios, como en Hebreos 11, versículo 1, que la palabra nos enseña y nos dice que la palabra de Dios define fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es una confianza firme de algo que todavía no se ve, pero que es prometido por Dios. Y sin fe sabemos que las promesas de Dios es imposible que le agrade, ¿no? Lo encontramos en Hebreos 11:6. Es imposible agradar a Dios si no se tiene esa fe, ¿no? Esa fe que, como el ejemplo que dio mi hermana de Noé, un ejemplo de fe, una señal, como ella misma decía, vemos esa confianza en que creían en la palabra de Dios y siendo obediente al mandato de construir el arca, una actitud que iba a ser de una fe salvadora. Cosa que nuestro hermano Noé en la fe no lo sabía, pero estaba confiado en el Señor, sabiendo que de su mano había un propósito. Y Noé andaba por fe y no por vista. Y es hermoso este ejemplo, es admirable, porque obedeció a Dios al pie de la letra, ¿no? En cada orden que le daba, de ese arca, ¿no? En la cual no podía ver, no veía lo que venía por delante, pero sí sabía que en esa plena confianza a Dios iba a ser algo bueno, iba a ser algo que el Señor ya tenía destinado, ¿no? Para un mejor propósito, ¿no? Para algo bueno. Y hoy nuestra arca es Jesucristo. Él es el camino, la puerta porque por donde la humanidad, ¿no? Debería entrar para ser salva. Esa puerta que está abierta en este tiempo para que podamos entrar por ella, pero siempre y cuando sepamos que cuando atravesemos esa puerta va a haber un descanso, ¿no? Un descanso que solamente viene de nuestro Señor, ¿no? Un descanso que no lo da este mundo en que está en plena confusión y en maldad, ¿no? Porque sabemos, la palabra lo dice, que se va a ir multiplicando todo aquello contrario al reino del Señor. Y qué importante saber que creyendo en Jesús seremos redimidos. Tenemos que tener esa actitud de reconocer nuestros errores, de pedir perdón, de volver a ese tiempo, ¿no? A ese tiempo de recuperación, a recuperar todo lo que más podamos en el camino del Señor, como justamente como lo hizo Noé, ¿no? Reconociendo y haciendo caso a la palabra de Dios, todo lo que el Señor le iba diciendo. Somos avisados. No podemos decir que en este tiempo no hay palabra. La palabra, a pesar de las circunstancias en que estamos viviendo, hay palabra. Tenemos muchos otros hermanos que llevan la palabra del Señor con un limpio entendimiento, ¿no? Que es lo que justamente nuestro Padre Celestial necesita en este tiempo, ¿no? Que esa palabra sea esa palabra verdadera que nos lleve al verdadero conocimiento de Jesucristo. Recuperar
recuperar ese tiempo. Y hay promesas que se van a cumplir, porque está escrito, como lo encontramos en Hechos 16:31, y que también hacía referencia a mi hermana, justamente ayer el pastor nos hablaba de la familia, nos hablaba de la venida del Señor, y qué importante saber en el tiempo en que estamos viviendo. La palabra en Hechos 16, versículo 31 nos dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Qué lindo, me encantó el tema, la verdad que hermoso, hay muchísima tela para cortar, diría nuestro amado apóstol Sergio Enríquez. Que el Señor lo bendiga grandemente por esas palabras que siempre recibimos. Me encantó el tema. Creo que vamos al audio de tu esposo, Marita. Tenemos un audio y hay una canción. Amor. Luego viene la tanda publicitaria de la radio. Amén. Y después volvemos con Vamos por Más. Vamos. Muy buen día, hermanos. Dios los bendiga. El ejemplo de Noé. Qué título bonito. ¿Y qué se puede decir sobre Noé, no? Que se movió él por fe. Obedeció, fue obediente y salvó a su familia. Hoy más que nunca debemos estar atentos, agudizar nuestros oídos espirituales y reconocer cada señal de lo alto que nos advierte. Quiero compartir un versículo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. El apóstol Pablo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Hermanos, debemos construir nuestras casas sobre la roca. Debemos ser obedientes, pacientes. Debemos tener fe como Noé, seguir su ejemplo y seremos salvos. Me gustaría compartir en Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12, la palabra dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Hermanos, caminemos tomados de la mano de Jesús. Los saludo, Dios los bendiga grandemente. Porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que ha sido paciente para que tú vengas al arrepentimiento. Despierta, porque se te está haciendo tarde. Se va a cerrar la puerta. Corre, porque se te está haciendo tarde. Los mejores siguen confiando en nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Cuando más tiempo vemos televisión, más nos convencemos de la necesidad que hay de un canal que comunique realmente las necesidades de este mundo en el que vivimos. Un canal con un compromiso, un canal comprometido con la información,
porque nos negamos a adulterar las noticias que transmitimos. Comprometidos con la familia, porque nuestros programas son aptos para todo público. Comprometidos con los más pequeños, porque nuestros programas infantiles son para formar y entretener, no para destruir sus mentes. Comprometido contigo, porque creemos en hacer el bien a través de la televisión. Solidaria TV, en el canal 39 de aire en Mar del Plata. RKM 87.5 Costa Atlántica Argentina. Mar del Plata. Una radio diferente, única de lucha y prevención a las adicciones. RKM 87.5. 87.5. La radio diferente. Carpintería, herrería, remar. Tu mejor ayuda es darnos trabajo. Hacemos ventanas, puertas y frentes para tu casa. Presupuestos sin cargo. Vamos a domicilio. No encontrarás mejores precios. Carpintería, herrería, remar. Llevada a cabo por voluntarios con experiencia. No dudes en llamarnos al 482-1363 o acércate a Jacinto Peralta Ramos 972. 30 años usando nuestras manos para hacer el bien. Porque estamos cerca, porque hablamos de lo que otros callan, porque vemos la realidad y la transformamos, porque estamos en guerra contra el silencio, porque nos elegís. Somos la radio que querés escuchar. RKM 87.5, una radio diferente. Lavadero Rey de Reyes, en la ciudad de Mar del Plata. Trayendo tu auto a lavar, estás colaborando con la ONG Remar en Mar del Plata. Ayúdanos a ayudar. Colaborá y trae tu auto a Florencio Sánchez 973, paralela a Jacinto Peralta Ramos. Rapidez, eficacia, calidad y ambiente agradable. Lavadero Rey de Reyes. Oficinas de Internación Remar. De 9 a 13 y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes. Si tenés o conocés a alguien que tiene problemas con las adicciones, llámanos 482-1363. Enseguida le ayudaremos. 482-1363. Granjas de internación gratuitas en todo el país. Siendo buenos administradores de la economía de su reino. ¿Cómo puedes colaborar con la ONG Remar? Hazte socio. El socio hace posible que continúe el trabajo de Remar. Las empresas pueden colaborar poniendo en práctica su acción social, con donaciones de sus productos. Voluntarios de Remar, usando nuestras propias manos para hacer el bien a los demás. Informate ingresando a nuestras páginas de internet www.remar.org, www.remarmardelplata.com.ar, www.remarargentina.org, www.pam.remar.org o llamanos al teléfono 48 21 363. Seguimos con más radio. Fin de espacio publicitario. Voces que te alientan a ir por más. Vamos por más. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Ya hemos vuelto y ¿hay mensajitos? Hay mensajitos, claro que sí, le queremos enviar saludos a nuestros hermanos que se estuvieron comunicando. Valen estaba del otro lado, Graciela Postay también, te enviamos bendiciones. Nuestra hermana Graciela también se comunicó con nosotros, el pastor Ramón que nos dejaba su presente desde Villa Gesell, saludamos a él, a la pastora Elena también, a Bautista que estaba del otro lado enviándonos bendiciones. También nuestro hermano Alejandro, que el Señor lo bendiga grandemente, le deja sus saludos a los chicos de Tiempo de Decisión y a la hermana Ofelia, que está los lunes también aquí en la radio, que son programas de la Iglesia Refugio de Paz, y nos deja Malaquías 4.2 también, una bendición para nuestro hermano, que bueno que nos está acompañando los miércoles a las 10 de la mañana. Aquí estamos a las 10 de la mañana. Estamos bendecidas en la radio, ¿no? Compartiendo con vos esta horita, ¿no? Que la disfrutamos tanto. Qué bueno que es abrir la Biblia,
compartir sobre las cosas lindas que el Señor hace, que bueno, Martina también está del otro lado, le mandamos sus bendiciones, le mandamos saludos por sus bendiciones, nos envía ella bendiciones. Saludando a todos los hermanos, continuamos con el tema de hoy, que es el ejemplo de Noé. Yo meditaba mucho sobre la importancia de ser ejemplo. Dice que Jesús vino a darnos ejemplo. Y un ejemplo es un modelo a seguir, ¿no es cierto? Un modelo imitable. Un modelo que nosotros podemos llegar a tomar. Que si nosotros lo valoramos, si nosotros realmente lo atraemos a nuestra vida, lo respetamos, porque todo lo que respetemos lo vamos a recibir, lo vamos a traer. Y nos va a ser de bendición, nos va a influenciar, porque es algo que nosotros lo vamos a respetar. Aquello que no lo respetamos lo vamos a alejar. Por eso hay personas que si vos no las respetás, las vas a alejar de vos, ¿no es cierto? Porque no estás valorando el ejemplo que dan. Y el Señor nos llamó a ser ejemplo. El Señor nos llamó a tomar ejemplos para nuestra vida. Había muchos que se burlaban de Noé. En ese momento se reían de lo que él estaba haciendo, ¿no? Cuando el Señor llama a un siervo de Dios para ser bendecido él y toda su casa, le va a dar desafíos para que pueda llevar adelante. Justamente, ¿por qué? Porque el primer desafío es a través de la fe y después de la obra. Porque a Moisés le dijo, a Moisés, los cables se me cruzaron. Hombre de fe también, pastora. Tremendo, ¿no? Claro, porque llevó adelante un pueblo y yo tengo eso en mi corazón, ¿no? Noé llevó adelante su casa, no menos importante. Por eso Moisés representa al que llevó adelante al pueblo y también su mujer lo siguió. Ese fue un caso de que la mujer determinó seguirlo junto con sus hijos, muy importante, porque las mujeres tenemos que seguir a nuestros esposos en la fe y en los desafíos que tenga por delante. Noé, en este caso, él recibió el desafío, por supuesto que su familia lo acompañó, pero yo creo que él ministró a su familia. Un caso muy, muy especial. Moisés se iba y dejaba a Séfora, dejaba a sus hijos, y su esposa lo veía que hasta la había dejado a ella por el Señor, y lo siguió y lo aceptó. Pero en el caso de Noé, creo que él ministró a su familia, recibió el desafío, ministró y preparó a su familia para que luego, en el tiempo propicio, su familia lo acompañara y se subiera al arca. Y creo que estamos viviendo esos días, ¿no? De ministrar a la familia. Cuando hablamos de casa, como decías vos, Camila, estamos hablando de familia, en el ejemplo de Lucas, cuando tiene que haber un fundamento bueno para edificar una casa, no un fundamento sobre las propias fuerzas, sobre los propios pensamientos, la propia manera de hacer las cosas, no, un fundamento en Cristo, ¿no? De escuchar la palabra de Dios. Hay distintas categorías de personas. Están de aquellos que no escuchan directamente la palabra de Dios. Están de los que escuchan, pero no hacen caso, como decía Lucas aquí, y están de los que escuchan y obedecen. Entonces, cuando hablamos de casa, de familia, hablamos de generación. Entonces, dice que Dios miró a Noé y a sus generaciones. Era perfecto en sus generaciones. Cuando el Señor te mira a vos, mira tu casa, mira lo que las generaciones que pasaron y te mira a vos porque te escogió a vos de esas generaciones. Y mira las generaciones futuras. Quiere el Señor salvar a los que vienen adelante. Entonces eso es algo para tener en cuenta. El Señor quita nuestro egoísmo y dice, bueno, yo quiero hacer algo por vos, pero también por tu generación, por los que vienen adelante. Amén. Por aquellos que van a venir adelante o por los que vienen atrás y se tienen que salvar. Entonces, qué importante que es la administración de aquel que recibe el desafío. En este caso Noé, ¿no? Dice que él recibió ese desafío y es muy importante, a pesar de las burlas, a pesar de lo que hacían con él, ¿no? Que realmente él siguió adelante. Y es un caso para imitar. Dice, pero muchos se burlaban. Es interesante que el ejemplo es un modelo imitable, pero también eludible. Es decir, que se puede eludir de acuerdo a si se considera positivo el modelo o negativo. Si aquella persona, por eso digo, valora ese ejemplo, va a decir, yo voy a hacer lo que hizo Noé.
porque tuvo que esperar muchísimos años. Él construyó el arca, no es que el diluvio vino al otro día. Pasaron muchos años. Entonces a Noé le decían, ay, está loco. Ahí mira este que está hablando y dice tonteras. Y miralo, se burlaban de él y de su casa. Pero él no miró eso. Entonces hay gente que elude el ejemplo. No, pero esta palabra no es para mí. Esto que está diciendo esta persona, este pastor, este siervo de Dios, estas hermanas, son locuras, están más locas que no sé qué. Entonces, eso se elude, se quita. Hay gente que no lo valora, que no lo considera. ¿No? Este modelo no es para mí, yo no lo voy a imitar. Pero realmente el que lo considera, ¿no es cierto?, se salva. Entonces, centrémonos en que nuestra casa considere, primeramente, el hecho de la salvación. Entonces, breguemos, trabajemos por nuestra casa, pero también por nuestras generaciones. Amén. No dejemos de ver qué es lo que realmente viene por delante, aquellos que nos siguen, y no tapémonos los oídos en los burladores de los últimos tiempos. El Señor va a venir en un ámbito como este. La maldad multiplicada, como dice en Génesis capítulo 6, la maldad se multiplicó y bueno, todo realmente fue para mal. Y Noé fue elegido para construir esa arca y para que realmente muchos se salven. Hermoso, Camila. Amén. La verdad me encantó, pastora, lo que estabas compartiendo y es muy importante, ¿no? Yo meditaba en esto de los burladores, no es tema menor porque es algo que viene así de la mano en los tiempos de Noé, y pensaba en las dos casas, que las dos se veían lindas por fuera, ¿no? El otro día estábamos en la reunión y uno tiene momentos de adoración y con el Señor yo le pedía, y creo que todos le pedimos, ¿no?, que entre a nuestro corazón más allá de la fachada, más allá de lo que sea por fuera, más allá de que tu casa, tu vida se vea linda, ¿no?, que lo de adentro esté acomodado, que esté en orden, porque a veces las dos casas se ven iguales, se ven lindas, hasta que viene la tormenta y ahí verdaderamente se ve en donde está uno bien cimentado, y así va a pasar con la venida del Señor. Y a veces los burladores se ríen de uno, ¿no?, y parece que están bien, su fachada está bien, pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando venga el Señor. Entonces es muy importante que nosotros no flaqueemos cuando hayan burladores, pero que también le pidamos al Señor que trabaje en nuestro corazón para que cuando Él venga resistamos, ¿no?, y estemos bien cimentados sobre la roca. Qué hermoso poder hablar a nuestro Señor y compartirlo, ¿no? Como vamos a compartir ahora, vamos a escuchar a nuestro amado pastor y va a ser de bendición. Yo quisiera que usted me acompañe a Primera de Pedro. Mire, gloria a Dios. Primera de Pedro, el capítulo 3, en la Reina Valera dice, el día del Señor vendrá. Mi insistencia en cuanto al día del Señor es justamente por todo lo que nos rodea. A las claras vemos que estamos en el tiempo final, ¿verdad? Acompáñeme, capítulo 3, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Gloria a Dios. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto es lo que tenemos que saber primero, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, ¿verdad? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, en otras palabras, diciendo, ¿y dónde está el Señor que venía y al final no vino? Y ya pasaron más de 2000 años, gloria a Dios. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿no? Versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente, porque quieren ignorarlo, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Gloria a Dios. Ahora, mire, el versículo 8 en especial, yo quiero rescatarlo y observemos lo que dice Pedro y le traslada al pueblo. Amados, no ignoréis esto. O sea, esto que va a trasladar el apóstol Pedro, no lo podemos ignorar. Tenemos que saberlo.
Y si tenemos que saber algo, es porque es muy, pero muy importante. Si Pedro hace esta aclaración, ¿verdad?, es porque es algo que tenemos que retenerlo y tenerlo presente. Mire, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor, o sea, en este camino que estamos recorriendo nosotros, esta fe que estamos abrazando, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Como ustedes podrán ver, esto no va contra la razón, obviamente, porque para nosotros un día es un día, 24 horas son 24 horas. Sin embargo, para Dios dice que un día es como 1000 años. Y no hace mucho tiempo nosotros compartimos aquí un tema que se llamó el tercer día. Ustedes recordarán, algunos de ustedes estuvieron presentes. Ahora, en cuanto a este tercer día, yo quiero que le prestemos mucha atención, porque de repente el tercer día, pero el problema no es el tercer día, el problema es cuál es el primero. Porque, o sea, para llegar al tercero, tiene que haber un primero. ¿Cómo voy a reconocer yo el tercer día si no conozco el primero? ¿Cuándo empezó el conteo? ¿Verdad? Y fíjense que entonces vemos aquí algo importante. Vemos la llegada de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo pasó desde eso? Exactamente 2021 años. ¿Estamos en el 2021? Sí. Bueno, gloria a Dios. Entonces, si acá lo que Pedro dice que no lo tenemos que ignorar, un día es como 1000 años, ¿cuántos días pasaron? Pasaron 2 y estamos recorriendo el tercero. Obviamente que si un día 1000 años, recién recorrimos 21, entonces es como que recién empieza el día, el tercer día, ¿verdad? O sea, estamos en las primeras horas, se podría decir, del tercer día. ¿Cuánto te entendí? Es importante que entendamos esto, ¿eh? Volvamos a repetir el concepto. El tercer día es muy importante, tenemos que prestarle mucha atención. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el tercero? Entonces, la referencia que nosotros tenemos es la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos habló del tercer día. Entonces, observemos algo. Desde la llegada de nuestro Señor hasta el día de la fecha, han pasado 2021 años, ¿verdad? Porque estamos en el 2021, tomando como referencia, ¿qué cosa? La llegada de nuestro Señor. Entonces, 1000 años, un día, ya pasó el primero. 2000 años, 2 días, pasó el segundo. 21 años son apenas unas horas entonces del tercer día. Entonces, no estaríamos equivocados en arribar a la conclusión de que estamos en las primeras horas del tercer día. ¿Cómo se llaman las primeras horas del tercer día? O las primeras horas de un día, ¿cómo se llama? La madrugada. Entonces, fíjese, si estamos en las primeras horas, estamos en la madrugada del tercer día. El apóstol Pablo nos dice algo importante. Hermano, esto, usted no se puede olvidar de cualquier cosa menos de esta palabra y esta reunión. Mire, el apóstol Pablo dijo algo importantísimo. Dijo que todo lo que está escrito allí en el Antiguo Testamento nos sirve como ejemplo para nosotros. Entonces, cuando nosotros recorremos las Escrituras en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos trasladar de esas historias, de esos personajes, podemos trasladar figuras, sombras. ¿Qué es una sombra? Mira, ahí hay una sombra de uno que camina y tiene un micrófono en la mano. Es la sombra de algo que se está reflejando, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento es una sombra de los bienes venideros. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, para observar esto, vamos al libro de Éxodo, la NBI, Gloria. Vamos a ver esta versión. El capítulo 19. El título es Israel en el Sinaí. El versículo 1. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Ahí aparece el número 3 otra vez. Gloria a Dios. Ustedes saben una cosa que yo me enteré en estos días. Pero que hay un dicho popular nuestro que dice que los martes no te cases ni te embarques, ¿no? Los hebreos se casan los martes. Esto es bien tremendo. O sea, de repente en nuestra cultura, bueno,
hay quienes buscan los viernes a lo mejor, pero generalmente el sábado, ¿no? Es el día que la gente se casa, ¿verdad? Pero fíjense que los hebreos se casan el martes, buscan el martes para poder casarse. Y si vamos a la cuenta que recién mencionamos al principio, el primer día es el domingo, el lunes sería el segundo, y el martes el tercero. Mire qué importante. Volvamos acá, mire, gloria. Dice que 3 meses de que salieron de esclavitud llegaron, gloria a Dios. Ahora, observemos algo, mire, versículo 3. Dice que allí en el desierto acamparon frente al monte, el cual Moisés subió para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor. Y le dijo el Señor a Moisés: anunciale esto al pueblo de Jacob, declarale esto al pueblo de Israel. O sea, le dio un mensaje para el pueblo, gloria a Dios. Y les dijo: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Ay. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que esto es un ejemplo para nosotros. El profeta Isaías dice que al creyente le van a salir águilas, alas de águila. El libro de Apocalipsis, en capítulo 8, versículo 13, dice que habrá una águila volando en el cielo, con su cola manchada de sangre, en representación al vuelo que la iglesia tomará en el día del arrebatamiento, ¿verdad? Lo que pasó en el principio pasará en el final. ¿Cómo el Señor nos llamará? ¿Cómo nos va a atraer hacia Él? Como alas de águila. Dice que Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas las palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés les llegó al Señor la respuesta del pueblo. Y el Señor les dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. ¿Qué le dijo a Moisés? Voy a descender en una nube. ¿Qué significa esto? Lo que la Biblia nos dice, que nuestro amado Señor Jesucristo descenderá hasta las nubes y llamará a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén vivos se reunirán con ellos, serán todos transformados en ese vuelo majestuoso hasta las nubes, donde se encontrarán con el Señor. Ay, gloria. ¿Se dan cuenta, hermano, que acá hay un mensaje encriptado? Desde los días del Éxodo, el Señor está hablando de su regreso. Versículo 10. El Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana, 2 días. Por favor, atienda esto. ¿Qué le dijo? Yo voy a descender en una nube, una espesa nube, ¿verdad? Andá ahora, Moisés, y consagrá a ese pueblo. Gloria a Dios. Y que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día, ay, Señora amada, yo no sé si usted está entendiendo esto, hermano mío, pero lo que el Señor nos está diciendo es que nos preparemos para el tercer día. Ve y consagra al pueblo hoy y mañana y diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre los montes Sinaí a la vista de todo el pueblo. Esto nos traslada también a los últimos días, en donde en el tercer día el Señor descenderá en una nube y antes de ese tercer día le dice a su pueblo: prepárense, laven sus ropas. Mire, por favor, acompáñeme. Éxodo 19, versículo 16, nueva traducción viviente. En la madrugada del tercer día, ¿escucharon esto? En la madrugada del tercer día hubo truenos, relámpagos y una densa nube se postró sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta. Hermano, por favor, dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos nos reuniremos con ellos cuando suene la trompeta. Ay, hermano, mire lo que está diciendo aquí el Señor. En la madrugada.
Y si estas son las primeras horas, estamos muy cerca, pero muy cerca. Y ese barbijo que tiene puesto usted es una de las señales de que las cosas se están complicando sobre esta tierra. Gloria a Dios. Por eso que tiene que haber contentamiento en nuestros corazones, más allá de las situaciones que nos toquen vivir. Espero por ti, vivo por ti, tú volverás, sé que vendrás, espero por ti, vivo por ti, tú volverás, no fallarás. La Iglesia Refugio de Paz te invita a ser parte de sus reuniones en línea todos los martes, jueves y domingos a partir de las 20 horas. Por nuestra página de Facebook, Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Estás escuchando Vamos por Más por RKM 87.5. Y qué bendición tener pastor. Amémoslos, amemos a nuestros pastores, respetémoslos porque ellos en este tiempo tienen un rol muy importante. El Señor está trayendo la palabra y es una palabra que tiene que tener ese respeto, ¿no? No solamente porque es la palabra de Dios, sino porque tantos pastores están dando ese mensaje verdadero para este último tiempo. Y bueno, nos tenemos que despedir. Esta es la parte que no nos agrada, pero bueno, hasta aquí hemos llegado y nos vamos a ver, si Dios quiere. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Amén. Yo me despido, quiero saludar a nuestra hermana Norma, que se comunicó a través de la transmisión en Face, a nuestra hermana María José y su familia a través de Instagram, nos dejaba sus saluditos. Bendiciones a todos, ha sido una bendición compartir Vamos por Más. También Alicia, nuestra hermana Alicia, se comunicó al celular de Vamos por Más, dice: las estoy escuchando, es una bendición recibir de la palabra de Dios que instruye. Amén. Sigamos adelante instruyéndonos, tomemos el ejemplo de Noé y bueno, y esperemos, ¿no? Esperemos al Señor y esperemos las bendiciones que Él tiene por delante. Por mi parte, nos vamos hasta el próximo miércoles, Marita. Hasta el próximo miércoles, muchas bendiciones.